un honor tenerlo, Juanchi, para poder compartir esas historias que unen literatura e historia. Bueno, muchísimas gracias, querida María Dolores, para nosotros, Chiqui. La verdad que el gusto es mío y me siento muy reconfortado, no solamente por estar en este salón que tantos gratos recuerdos trae, sino que la posibilidad que tenemos de participar de esta actividad. Me estoy refiriendo específicamente a la Feria Digital. Creo que es una celebración para la cultura, es un evento que ha superado, entiendo, las expectativas que quizás se tenían y ha permitido a los que estamos en el tema literario, en el tema cultural, tener la posibilidad de visibilizar nuestros textos y que lleguen, que tengan la posibilidad de llegar a través de la tecnología a muchos más lectores. Así que el agradecido soy yo, Chingui. Y en estos tiempos de pandemia, precisamente es necesario crear nuevas estrategias para poder llegar. Hola. Bueno, les decía que en realidad qué interesante que es el hecho de que poner a consideración de la sociedad en estos momentos que estamos pasando justamente de pandemia tan importantes, la posibilidad de acercar los textos a los lectores. Entonces, creo que eso es una conexión y sobre todo una propuesta que yo la veo, diría, antigrieta. Digamos, es una propuesta superadora, es una propuesta que pone a consideración de nuestra sociedad la posibilidad de imaginar, de proyectar, de reflexionar sobre una Argentina que se viene ya post pandemia, porque tenemos que ya empezar a pensar en Dolores, en la Argentina que queremos, que deseamos y que la tenemos que construir con estas experiencias ya vividas, digamos, ¿no? Así que... Y en eso creo que reside lo innovadora de esta feria, ¿no? Es decir, conseguir esas nuevas estrategias para llegar a más personas, porque teniendo en cuenta que hoy el mundo virtual se impone, y tomando eso, esta feria va a generar, lo que pretende generar en realidad es llegar a través de los textos y a lo mejor también estos textos que nos invitan a pensar en personajes históricos que por ahí lo veíamos nada más que en el libro de historia, traerlo y hacerlo de carne y hueso y hacerlo ver que eran hombres y personas que sentían, que sufrían, que amaban. Así que por eso yo creo que es una forma de llegar más al joven que por ahí con un texto histórico a lo mejor no celebra y por ahí toma como que le cuesta, pero presentándolo desde esta forma, con una exquisita forma de expresión, creo que le va a aquel joven que empieza a ver desde una mirada literaria a ese personaje como Dorrego, como Lavalle, como Liniers, seguramente va a tener otra perspectiva y va a tener otra mirada que va a ser más enriquecedora. Eso es lo positivo de esto. Es así, Chingui, es así, y es lo que permite también un poco la literatura, ¿no es cierto? Yo en realidad me reconozco, si uno me pregunta, bueno, pero vos qué sos, digamos, yo me reconozco como un lector. Ahí es donde yo me posiciono. Por eso el título, Lecturas Salvajes. Porque desde una lectura que yo hago de un texto, a partir de ahí capturo ese texto base, podríamos decir, posteriormente lo trasplanto y finalmente me apropio. Por eso
la tapa del libro, de alguna manera quiere simbolizar en este fragmento de esto que estamos viendo es el regreso del Malón. Es un óleo de Ángel de la Valle que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero que a mí ese fragmento en el que está el capitanejo llevando a la cautiva, trasplantándola, llevándola de una cultura a otra cultura, bueno, de alguna manera consideré que sintetizaba y simbolizaba a la vez lo que está en el texto. O sea que el título del libro, Lecturas Salvajes, está íntimamente relacionado con la construcción, con la forma en que yo fui construyendo los textos, hilvanando ficciones históricas, porque como bien señalabas, es un entrelazar de historias en la que me nutro de distintas fuentes, porque por ejemplo recurro a Ernesto Sábato, que hoy es su cumpleaños y vamos a rendirle un tributo y un homenaje en uno de los textos que se llama justamente La muerte de Juan Lavalle, que son fragmentos de su libro sobre héroes y tumbas, su famoso libro, su novela sobre héroes y tumbas, publicada en el año 1960, en el que nuevamente hago el mismo operativo literario, digamos. Identifico, capturo el texto, lo trasplanto y me apropio posteriormente. También así podemos citar a informes sociológicos, por ejemplo, de un sociólogo del Chaco. Me estoy refiriendo al licenciado Miranda Bonelli. Miranda Bonelli hizo una investigación sobre la religiosidad popular y identificó a una adolescente nacida en Paraguay y sobre ella hizo un informe sociológico de religiosidad popular. Bueno, yo leo el informe y lo transformo en un relato fantástico en el que la protagonista, por supuesto, es Epifanía Britos, que es la que habla el licenciado. Y así te puedo seguir citando, por ejemplo, el texto Romance de Pago Largo, que abre el libro. Bueno, Romance de Pago Largo está transformado en una prosa poética. Es originalmente la novela Perón de Estrada, de mi querido amigo Guillermo Sánchez Mariño. Novela altamente recomendable para su lectura. Bueno, aparece en Lecturas Salvajes como una prosa poética y titulada Romance de Pago Largo. Así que bueno, de esa manera se fueron construyendo. Y eso es lo que permite la literatura para mí. Digamos, ¿qué permite? ¿Para qué sirve la literatura? Y bueno, en mi caso yo creo que la posibilidad nos permite la posibilidad de reparar o modificar, si uno quisiera, la historia. Porque si nos centramos en el caso de La Soldado del Chacho Peñalosa, que lo aborda en sus crónicas históricas Hernán Brienza, que tenemos el honor de haberlo tenido acá en la feria, y vos lo presentaste. Bueno, yo capturo nuevamente ese texto que me fascinó, y en el texto de Brienza, él la presenta en un desafío a un duelo, a el coronel o capitán Irrazábal, que fue el asesino del Chacho Peñalosa. Bueno, en mi ficción histórica, en mi versión, esto es por supuesto es ficción, digamos, histórica, esto no ocurrió así en la realidad, Irrazábal murió de muerte natural, pero en la ficción ella lo bate a duelo y lo mata en venganza del Chacho Peñalosa. Y me permite hacer hincapié en la tapa del libro, porque en sí la tapa del libro ya te está invitando a muchas cosas. Es muy sugestiva,
es muy atrapante y nosotras, las educadoras, cuando vamos a un texto, siempre en esa anticipación lectora ya logramos atrapar a los jóvenes, que por ahí es difícil llevarlo y además más difícil aún que se entusiasme. Entonces, en esa anticipación lectora casi siempre comienza con el título y con la imagen de la tapa. Y esa tapa, a mí desde el principio, cuando usted me lo presenta ya, aparte de tener afinidad con poblaciones aborígenes, también ya me remonta a preguntarme qué era el malón, cómo actuaba, qué efecto causaba sobre las poblaciones y cuando se iba, qué dejaba, qué familia, cómo quedaban las familias después de un malón. Y también a ese malón que venía en forma irracional, ¿por qué lo hacía? ¿Qué le habrán hecho para que actúe de esa manera? Porque también valen esas preguntas, ¿no es cierto? Así que a mí me generó todas esas cosas, ni bien vi la tapa. Bueno, yo me siento, Chingui, con esto que vos estás diciendo, altamente gratificado, porque justamente una de las, digamos, no sé si por ahí, finalidad que tiene uno al escribir es generar en ese lector esto, que dispare cosas, que no le pase el texto como una cosa más, sino que lo conmueva, que le permita reflexionar sobre eso, que lo lleve y lo remita a otro texto, que lo invite a seguir leyendo, que lo enganche en una palabra con el texto y a seguir queriendo seguir leyendo. En el epígrafe del libro yo pongo una frase de Borges que dice así: Me llamó mucho la atención. estos textos son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar sin justificación estética alguna historias ajenas. Esto lo dijo Borges, ¿no? Bueno, yo también me lo apropio y por eso da comienzo al título. Me gustaría compartir, para ir entrando en los textos, Chingui, uno de ellos, que es el primero que quisiera compartir con la audiencia, que se titula Reflexiones de un traidor y de un héroe. ¿Me permite ahí ya? Sí, cómo no. Fíjese, reflexiones de un traidor y un héroe. Ahí ya comienza el buen lector a imaginarse el que traicionó porque lo hizo, y el héroe y la actuación del héroe. Y ahí eso es la anticipación lectora, que es lo primero que capta, sobre todo siempre haciendo hincapié en el más chiquito, en el que está por leer, en el lector, o generar el gusto por la lectura en el otro. Y ya eso es un condimento. Ya sabemos que hay un héroe y también hay un traidor. Así es. Así que por eso vamos con él. Así es. El marco histórico es los minutos en el que está Liniers ya frente al pelotón de fusilamiento. O sea, nos estamos remontando a 1810, primera Junta de Gobierno, y hay dos protagonistas en el texto. Está Mariano Moreno por un lado, el héroe para nosotros, y está Liniers por el otro lado, el traidor, pero que a la vez también fue héroe en su momento, porque en las invasiones inglesas. Entonces hay todo un cuestionamiento de cada uno, Liniers frente al pelotón y Moreno en su sillón en Buenos Aires esperando que le avisen que ya se ha cumplido la orden que le había impartido, que no fue fácil cumplirla porque tuvieron que indicar e insistir para que se ejecute la orden, que era justamente el fusilamiento, ¿no? Porque sabían de quién se trataba, era de Santiago de Liniers. Entonces, voy a leer un fragmento de este. Moreno, porque esto es un contrapunto imaginario, uno sentado en Buenos Aires en su biblioteca y el otro frente al pelotón, ¿no? Moreno, estoy sentado en mi sillón frente a la biblioteca. Los borradores del plan de operaciones están allí sobre el escritorio.
es domingo. Nada nos desviará, nada nos detendrá, nada hará que nuestro camino se aparte de los planes que hemos trazado. Somos un grupo de hombres que creen que la vida debe ser un lugar digno, sin excepciones que nos avergüencen. El pueblo sabe lo que digo y que lo que digo es cierto. El mismo pueblo impulsó esta revolución, porque no es verdad lo que difunden nuestros enemigos, ni son ciertas aquellas ominosas palabras del síndico Leiva cuando, asomándose al balcón del Cabildo aquel atardecer del día 25, preguntó con cierta indiferencia, no exenta de sarcasmo: ¿dónde está el pueblo? A esta revolución le pudo faltar sangre, eso puede ser cierto, pero jamás se diga que a esta revolución le faltó pueblo. Los papeles siguen acá, sobre el escritorio. Son las 3 de la tarde. Liniers, si yo estuviese ahora frente a Moreno, le diría que ha equivocado el rumbo, que es un traidor a las causas de Dios y a las causas de nuestro rey Fernando. Y más temprano que tarde habrá de pagar por eso muy caro. Larga vida al rey, muerte a los traidores. Moreno, hoy es domingo, día del Señor. Los traidores tal vez ya han sido ejecutados. Del último cajón extraigo un cigarro, lo enciendo y aspiro largamente. Dejo salir el humo denso que llena todo el ambiente del estudio. Tomo unas hojas de papel, una de esas que se desparraman irreverentes sobre mi escritorio. Hay en ella una frase escrita hace unos días con letra apasionada. La diferencia entre golpe y revolución se llama pueblo. El cigarro se ha consumido por completo. Ahora saldré al patio para reunirme con mi mujer. Tal vez le pida a Francisca que me cebe unos mates. Miraré a mi hijo Marianito jugar bajo la copa del naranjo con sus soldaditos. Mi mujer me preguntará si los acompañaré. Le responderé que sí. Escucharé el repiquetear de las campanas en la tarde y recordaré la frase escrita hace unos días. La diferencia entre golpe y revolución se llama pueblo. Mientras leía, y me pasó ya anteriormente, imagino el contexto histórico. Son los albores de la patria, esa patria que se estaba forjando, y empezamos a ver ya distintas miradas. Así que por eso me parece demasiado rica esos textos, porque nos invita a imaginar el contexto histórico, cómo se vivía esos albores de la patria. Porque ponerse en el lugar de aquellos primeros hombres que forjaron ese pueblo, como menciona el texto, ¿no? Ubicarnos que no hacía mucho, 1806, Liniers se presentaba como el héroe, el que había vencido a los ingleses, el que con todo el heroísmo logró sacar a los ingleses, y de repente se convertía en un traidor. ¿Traidor a qué? Porque muchos de los que vivían en Buenos Aires también se debatían: ¿a quién le soy fiel? ¿A ese pueblo que pedía la revolución o al rey, claro, que todavía seguía con mucha fuerza en una gran cantidad de personas? Así que por eso una riqueza impresionante, y también nos presenta a un Mariano Moreno en un contexto familiar. Absolutamente. Y lo saca como yo le decía, a veces saca el texto histórico que solamente lo ve ahí en la primera junta trabajando. Sí. Y entonces, y en eso insisto nuevamente, es esta literatura el que va a hacer que aquel alumno que por ahí le cuesta la historia enriquezca a través de estos textos. Por eso yo vuelvo a insistir, doctor, es muy importante su presencia, es sanadora en la escuela. Bueno, muchas gracias. Otro de los textos que también, por supuesto, uno
creció con esos textos que tanto en la primaria como en la secundaria, y me estoy refiriendo a la muerte de Lavalle. En sus, ya podríamos decir, en su ocaso como guerrero, después de estar siendo parte del ejército de los Andes a las órdenes de San Martín, posteriormente haber peleado en el Perú a las órdenes de Bolívar, estar defendiendo la patria contra el imperio brasileño, bueno, se entremezcla en esa guerra fratricida entre unitarios y federales. Este texto es un fragmento de sus últimos días, de sus últimos momentos. Y aquí es el momento del homenaje al querido Ernesto Sábato, porque este texto originalmente está distribuido a lo largo de toda la novela que se llama Sobre héroes y tumbas. Lo que hago es un trabajo nuevamente de capturar el texto, de transplantarlo y de apropiármelo, ¿no? Y de, bueno, ir poniéndole algunas cosas personales. La muerte de Juan Lavalle. El tiro que mató al general Lavalle fue descerrajado por un mulato de Buenos Aires llamado José Bracho, el cual fue ascendido a capitán en premio de esta hazaña, que de tal se calificó en esa época. Este epígrafe hace referencia a un libro que se llama Historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldías. Eran 175 hombres perseguidos por las lanzas de Oribe, huyendo hacia el norte, hacia la quebrada. Era todo lo que quedaba de la orgullosa legión, después de 300 leguas de retirada y derrota, de 2 años de desolación y muerte. Una columna de 175 hombres miserables que galopaban hacia el norte. ¿Llegarán? ¿Existirá la tierra de Bolivia más allá de la interminable quebrada? En aquel tiempo, en el de la independencia, sabían por lo que luchaban. Luchaban por la libertad del continente, por la patria grande. Pero después había corrido tanta sangre, vieron tantos atardeceres desesperados, oyeron tantos alaridos de lucha entre hermanos. Ahí detrás venía Oribe, dispuesto a degollarlos, a lancearlos, a exterminarlos. ¿No lucharon juntos en el ejército de los Andes? El bravo y duro general Oribe y el arrogante, altivo mayor de granaderos Juan Galo de Lavalle. Todo era más claro entonces. Lavalle peleó en 105 combates, en los campos de Chile al mando del general San Martín y en el Perú a las órdenes del general Bolívar, luego contra las fuerzas imperiales en territorio brasileño. Y después, a lo largo y a lo ancho de la pobre patria, se entreveró en esa oscura lucha fratricida de unitarios y federales. El haber cometido grandes errores y sin dudas el más grande de todos, fusilar a Dorrego, regresaban a su mente transformados en un dolor atroz. Bueno, eso es un fragmento de este texto, ¿no? Si me permite, justamente con esta lectura, haciendo también relación con Hernán Brienza, ¿no? En su libro La Argentina Imaginada, donde ve a la Argentina desde 2 miradas. Y usted, al leer el texto, me retrotrae a esas lecturas, que la Argentina ya nace desde su nacimiento. Nace con esas 2 miradas bien marcadas, bien marcadas, y que después en nuestra actualidad y en este contexto en que vivimos hoy se acentúan y por ahí vemos que se profundiza, pero esto ya estuvo desde el nacimiento de la patria. Claro, pero quizás
nuestro desafío como argentinos contemporáneos sea superar estas cuestiones. Por eso nosotros creo que, y esto es una muestra, acá estamos compartiendo una feria de la cultura, que es superadora, o que debería ser superadora, no profundizar la grieta, al contrario, tener una mirada más allá, puesta en los ideales, puesta en la salud pública, puesta en la educación, puesta en la cultura, puesta en esa Argentina de pie que esté brillando en el contexto de los países. Es así, doctor, y sobre todo yo cuando escucho generalmente, gracias a Dios escucho que decimos que esta pandemia no tiene que sacar mejores, algo debemos de aprender de esta pandemia. Y una de esas cosas será introducirnos en las lecturas de estos textos y aprender de ello y tratar de mejorar y que esa grieta no se profundice, pero que seamos nosotros, el ciudadano común, a través de la educación, a través de la lectura. Por eso es que vuelvo a insistir, educados vamos a salir adelante. Así es. Por eso apostar a la educación pública y a generar marcos, sobre todo a generar marcos de diálogo y de reflexión. Y estos personajes nos invitan a eso. Por eso la riqueza en ellos. Así es. Así que vamos a continuar y sí, ya para ir quizás terminando con la lectura de los textos. Sí, tal cual. Bueno, este es un texto que desde el momento en que yo leo el libro de Hernán Brienza, me fascinó. Fue un texto que esto es de un libro de él que se llama Valientes. Es el libro anterior al de La Argentina Imaginada. Entonces, bueno, posteriormente al leer ese texto, ya el hecho de que la protagonista de su relato sea una mujer, que sea un aborigen, a mí eso ya me cautivó. Porque bueno, vos bien sabés mi profesión, yo soy médico, soy ginecólogo, así que para mí es como conmovedor cuando en los textos literarios las protagonistas son las mujeres, ¿no? Y en este texto, justamente, la protagonista es un aborigen, Martina Chepenay es en realidad el nombre original de ella. Para poner en un contexto de una ficción histórica, yo le cambio y le pongo Chapenay, porque hasta me pareció que sonaba mejor Chapenay que Chepenay, digamos. Y también, como comentábamos hoy, el asesino del Chacho Peñalosa, el capitán Irrazábal, murió de muerte natural. En la ficción cambio el apellido y se llama Irazábal. Entonces, son esas pequeñas cosas que refuerzan, digamos, la parte ficcional. Y posteriormente el relato de la historia, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a leer un fragmento también de este texto titulado justamente Martina Chapenay, la última montonera federal. Pasado un tiempo, una noche en la ciudad de San Juan, en un baile ofrecido a la soldadesca, Martina se encontraba tomando y bailando, cuando de pronto lo vio. Allí estaba, con su pelo encrespado y su sonrisa de hiena. Era Pablo Irazábal, el asesino de Peñalosa. Martina no dudó, le envió sus padrinos para desafiarlo a duelo. Quería vengar el asesinato de su jefe. El coronel apenas miró a los enviados y dijo: díganle a esa que Irazábal no se bate a duelo con ladrones. Irazábal no podía dar crédito a lo que estaba pasando. No fue el miedo, palabra desconocida por él, lo que se apoderó de su cuerpo, sino el escarnio, la vergüenza de tener que enfrentarse
de tener que rebajarse ante una mujer, una india, una desconocida, es decir, a nadie. Tan luego él, guerrero despiadado, era una situación insoportable. La mujer, ya entrada en años, se abrió paso entre la gente. Se hizo un silencio duro. Martina le gritó: ¡asesino! Los duelistas finalmente acordaron que el desafío iba a ser a sables y a muerte. Irazábal quizá soñó con Peñalosa esa noche antes del duelo, o quizá presintió su fantasma entre las penumbras de la habitación. Tal vez intuyó que iba a ser su última mañana. Lo cierto es que a la hora señalada, cuando el brutal general Arredondo dio la señal para iniciar el lance, Martina miró implacable a su enemigo y le gritó: defendete, hijo de puta, porque te voy a matar, y te voy a matar como matan los hombres, no como vos mataste al chacho. Ante las primeras estocadas de Martina, Irazábal se enfureció y logró herir a Martina en sus brazos. Ella, al ver correr la sangre, peleó con más coraje que nunca. Como si fuera una fiera acorralada, de un sablazo hundió su arma profundamente en el flanco derecho de Irazábal. Este soltó el sable y echó su cuerpo hacia atrás, agonizando unos instantes, hasta quedar cubierto por la muerte. Martina Chapenay se alejó despacio del lugar, montó a su caballo y desde ese día no se tuvo otro dato sobre su vida. En Guanacache decían los antiguos que en noches de luna clara, cuando el sonda hacía silencio, se escuchaba nítido un galope hacia el monte, el galope de la última montonera federal. Extraordinario. Muchas gracias. La verdad que extraordinario. Muchas Antes gracias. de irnos, quiero celebrar no solamente la presencia acá, quiero celebrar profundamente que ya en una feria del libro que se hizo en una escuela periférica, el doctor Juanchi Vallejo estuvo. Generó lo que está generando acá, que los niños que no tenían esa costumbre de querer leer, a través de un personaje que salía de Mercedes, que todos la conocían porque era taurina, logró que los niños se entusiasmen, que trabajen y que los niños se luzcan con producciones propias. Entonces, esta feria del libro no tiene que dejar enseñanzas. Y las enseñanzas es que podemos llevar la literatura, podemos hacer que mucha gente que por ahí no tengan acceso a ella, lo hagan. Así que muchísimas gracias por fortalecer estos vínculos. Y bueno, en nombre del Consejo Deliberante, queremos hacerle también la entrega de algo que une, que junta, bueno, muchísimas gracias. que es lo que pretende usted a través de la literatura. Así que un gracias enorme. Muchas gracias, Ching. Y gracias por enriquecer esta Feria del Libro. La presencia de un autor mercedeño de la calidad suya realmente dan un marco diferente a esta feria. Muchísimas gracias. No, gracias, doctor. al contrario, le agradecido soy yo. La verdad que pasamos un momento muy grato y realmente es reconfortante esta posibilidad que nos brindan y poner a consideración, el texto está en la página de la feria, así que está disponible, es gratuito, así que pueden acceder, pueden buscar texto por texto, así que muchísimas gracias y hasta la próxima feria.